Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú. No hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, porque no hay nadie como tú. Me importas tú, con Paco Carbonell y Pepi Salido. No hay nadie como tú. Y nadie más que tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas que nos acompañáis un día más, una semana más en Me importas tú. Este espacio que, como bien sabes, está dedicado en cuerpo y alma a las personas mayores, a cuidar de nuestro bienestar, de nuestra autonomía, y sobre todo a recordarnos que cada etapa de la vida se debe vivir con plenitud, pero sobre todo con salud, porque si no hay salud, no hay plenitud. Hoy nos vamos a detener en una parte de nuestro cuerpo a la que a veces no le prestamos la atención, hasta que empieza uno a quejarse. Hablamos del hombro, o los hombros, mejor dicho. Porque en esta articulación nos permite abrazar a los nietos, alcanzar las cosas de los muebles, que bueno, todo pasa a través de aquí, de esta articulación, o al ponernos la chaqueta. Alcanzar, sin embargo, con el paso de los años, yo creo que muchas veces el hombro se vuelve más vulnerable, y más cuando nosotros somos cada vez más mayores. Y todo empieza con una pequeña molestia, pero que se puede convertir en un problema grave si no sabemos reaccionar a tiempo. Para hablar de por qué debemos tener muchísimo cuidado y cómo proteger nuestros hombros, hoy nos acompaña mi compañera Pepi. Bienvenida en primer lugar. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanma. Aquí está ese doctor que es un gran profesional de nuestra tierra, un reconocido traumatólogo malagueño, especialista en devolver la movilidad y la calidad de vida a muchísimos pacientes. Bienvenido, Juanma, me importas tú. Muchas gracias, Paco, y gracias por esa presentación tan cariñosa. Bienvenida, Pepi, de nuevo, que gracias. En el último programa te echamos de menos. ¿Vale? Y bueno, así es, Paco. Hoy el tema que tenemos es el dolor de hombros, que como tú dices, es una articulación muy, muy importante en el quehacer de lo humano. Nos permite, como tú dices, abrazar, nos permite coger cosas, nos permite vestirnos, permite asearnos, peinarnos, comer, todas esas cosas que habitualmente no nos damos cuenta que hacemos de forma fácil hasta que se nos fastidia el hombro. El hombro es la articulación más móvil del cuerpo, la más móvil de todas, y por ello pues tiende a desarrollar patologías, tiende a sobrecargarse más que otras articulaciones. Hoy vamos a hablar, si os parece, pues de todo digamos, todos los tipos de dolores de hombro, y yo quiero que hoy nuestros oyentes se vayan con la idea de, saber cuándo un dolor de hombro es preocupante, cuándo no, cuándo tengo que ir al médico de cabecera, cuándo necesito una valoración por un especialista. También quiero darle unas nociones básicas, que ellos mismos sepan también qué le pasa en su hombro cuando le duele o cuando no lo pueden mover. Todas estas cositas las vamos a ver hoy en el programa y bueno, yo creo que les va a gustar. Yo para empezar, para ponernos en situación, bicheando por ahí, pues la información que veo a nivel general, según los datos de salud que manejamos aquí en Andalucía, los problemas musculoesqueléticos son una de las principales causas de consultas de la atención primaria en nuestra comunidad. Destaca mucho esto. Pues mira, sí, Paco. Debido a múltiples factores, a una calidad de vida cada vez mayor, una exigencia mayor de personas mayores a sus articulaciones, a sus músculos, a sus huesos, a sus tendones, a un envejecimiento de la población. Debido a todo esto, la patología musculoesquelética va creciendo de forma exponencial. O sea, pues me imagino que estará en torno al 30% de las consultas, 30-40% de las consultas de primaria tienen que ver con la patología del aparato locomotor.
Esto hace que en esta patología el médico cabecera cobre una gran importancia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y la confianza del paciente en el médico cabecera tiene que ser ciega, porque ningún especialista, ninguna de las especialidades que hay hoy en día puede dar salida a tantísimos problemas. O sea, es decir, nosotros nos tenemos que encargar de aquellos dolores que requieran una atención un poquito más intensa, que no sea analgesia, o sea fisioterapia, o sea una serie de ejercicios que hoy vamos a explicar. Nosotros tenemos que quedarnos con patologías que ya sean quirúrgicas o patologías que debamos hacer algo un poquito más agresivo, como infiltraciones, técnicas ecoguiadas, intervencionismo ecoguiado, todas esas cositas pues sí que van a un especialista, pero hay una gran cantidad de pacientes que pueden resolver todos sus problemas de patología musculoesquelética con el médico cabecera, con un fisioterapeuta o incluso con ejercicios sin tener que acudir a las listas de especialistas. Sigo, porque es que me ha llamado mucho la atención, Juanma, en esos estudios, y he mirado a nivel internacional, en la traumatología reciente indican que si hicieran resonancias, más del 90% de las personas, ojo, mayores de 40 a 50 años, ya presentarían algún tipo de desgaste o anomalía en el hombro, aunque muchas veces ni lo sepan porque no les duele. Es curioso esto, ¿eh? Estamos hablando de un 90%. Correcto. Yo por eso siempre digo que la prueba diagnóstica me tiene que cambiar la forma de actuar. O sea, yo no necesito una prueba diagnóstica para diagnosticar un problema. Los médicos tenemos la historia clínica, la exploración del paciente y todas esas cosas. ¿Qué ocurre? Basar toda nuestro diagnóstico en una técnica diagnóstica, como puede ser una resonancia magnética, es fallar en el plan terapéutico. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, si yo hago una resonancia magnética a cualquier persona mayor de 40 años, ya sea del hombro, de la rodilla, de la columna, todos y cada uno vamos a ver un hallazgo que no quiero llamarle patológico, porque no es verdad que es patológico. Es decir, si yo veo una discopatía, porque llamamos discopatía, eso quiere decir enfermedad del disco, estamos hablando de columna, por ejemplo, tengo que valorar la situación del paciente, porque no tiene por qué ser patológico. Es decir, yo, por supuesto, si hago una resonancia magnética, me hago yo una resonancia magnética, que paso de los 40, tengo 42, evidentemente no voy a tener la misma resonancia magnética que un chico de 20 años o de 30 años. Pero eso no quiere decir que todos mis dolores de espalda vengan por la discopatía que ha aparecido en la resonancia magnética. Por eso, siempre le digo lo mismo a los pacientes, desconfíen, bueno, no desconfíen de nadie, ¿vale? Menos de un profesional médico. Pero exijan que el médico, que el fisioterapeuta, que el profesional sanitario les toque, les explore, les pregunte acerca de sus síntomas y no solamente se base su diagnóstico en una prueba diagnóstica, porque seguramente acabaremos fallando, yo también me incluyo. Es decir, un dolor de rodilla, alguna resonancia magnética, si tiene más de 50 años voy a ver un menisco roto, seguro, o con muy alta probabilidad. Si yo me empeño en tratar esa rotura de menisco, quizá lo que estoy haciéndole es un flaco favor al paciente y acabe provocándole una patología más que ayudándole en su problema. Con el hombro pasa igual. Si yo pido una resonancia magnética a un paciente mayor de 60 años, yo voy a ver una tendinopatía del manguito. Incluso, algunas veces, voy a ver roturas parciales de los tendones. ¿Por qué? Porque los tendones que pasan por el hombro, que ahora hablaremos de ellos, con la edad van envejeciendo y van, digamos, desgastándose. ¿Vale? ¿Quiere decir esto que esto es patológico? No. Quiere decir que yo tengo que adecuar, digamos, mi plan terapéutico a la edad, los requerimientos y la situación del paciente. Y por eso la medicina es individualizada. ¿Me voy a permitir que me enrolle? No. Sigue. La semana pasada estuve en un curso de inteligencia artificial para traumatólogos. Interesantísimo. Y si algo aprendí en ese curso es que la inteligencia artificial está muy lejos, pero muy lejos de sustituir a los médicos. A los médicos, a los fisioterapeutas, a los enfermeros, está muy lejos. ¿Por qué? Porque el ser humano es humano. Y la IA se basa en datos objetivos. ¿Qué quiere decir? Se basa en pruebas. Y es difícil cruzar pruebas o es difícil que la IA acabe desarrollando el ojo clínico que nosotros sí tenemos. Entonces, nos va a ayudar mucho, va a ser una revolución, va a permitir que
paciente sepa bastante más de su patología, pero creo que está todavía muy lejos de sustituir a los médicos. Así que vengo muy tranquilo. Eso es muy interesante además, porque la IA, aunque está estudiando y avanzando, ¿no? Es la intención, supongo, ¿no? Y dentro de unos cuantos años seguramente que esté a un nivel muy avanzado, ¿no? Desde mi desconocimiento, pero es muy interesante pues eso, que siga habiendo trabajo para las personas de todas las profesiones del mundo, aunque esté la IA ahí ayudando, poniendo de su parte, ojalá que sí, para que no dejemos de trabajar. Y por lo que estás comentando, como profesional del traumatólogo que eres, claro, el tema del desgaste, pero claro, el desgaste yo pienso que tanto en una persona mayor, que evidentemente será mucho más rápido quizás, que en una persona menos mayor o más joven, pero por ejemplo en una persona que haga un uso muy intenso, ¿no? Un deportista y demás, también se puede dar, pero igual pienso que por otro lado estará igual preparado o tendrá ciertas formas, ¿no?, de utilizar el hombro para que no cause ese desgaste, ¿no? Sí, mira, voy a explicar brevemente qué es la articulación del hombro. El hombro realmente no es solo una articulación, al menos en el hombro hay 3 articulaciones, que es la del húmero, que es el hueso del brazo, con la escápula, que es, digamos, el hueso que tenemos aquí justo detrás de la caja torácica. Esa es una articulación. Después tenemos la acromioclavicular, que es una chiquitita aquí, que no la palpamos todo, ¿vale? O casi todo, ¿de acuerdo? Después está la escápulo torácica, que es la escápula con el tórax. Pues todas esas tienen que funcionar de forma armoniosa. Armoniosa quiere decir armónica. En el momento que hay una descompensación, normalmente se desarrolla una patología del hombro, ¿vale? Entonces, gran parte del tratamiento en la patología del hombro es fisioterápico y de ejercicio. Enseñar a nuestro cuerpo a que trabaje de forma coordinada esa cantidad de músculos. Abrazando, digamos, a la cabeza del húmero, ¿vale? Tenemos el manguito rotador. Muchas veces de esto. Tengo roto el manguito, tengo una tendinitis del manguito. Ya no se dice tendinitis porque no solamente es inflamación, es tendinopatía. Es decir, el tendón se vuelve degenerativo, ¿vale? Yo aquí quiero hacer un recalque, ¿no? Que es que le llamemos algo degenerativo, ¿vale? No quiere decir que eso vaya a progresar a peor o que el dolor sea exponencial ni nada de eso, ¿vale? La palabra degenerativo es porque, bueno, nosotros tenemos una gran riqueza de lenguaje en español. Por ejemplo, la artritis y la artrosis nosotros la diferenciamos, ¿vale? Pero sin embargo, los anglosajones no. Los anglosajones no dicen artrosis y artritis, ellos dicen artritis, degenerative artritis. Entonces, el apellido degenerativo es por todo lo que estudiamos a nivel anglosajón, ¿vale? Entonces, cuando nosotros le ponemos a un paciente el diagnóstico de artritis degenerativa o artrosis degenerativa, el hombre se echa las manos a la cabeza. Degenerativo, eso suena que me voy a quedar en una silla de ruedas, doctor. Se preocupan muchísimo. Digo, aquí nadie se va a quedar en una silla de ruedas. Por lo menos de traumatología es raro, salvo que haya una lesión medular o una cosa de esa, es rarísimo, ¿vale? Entonces, diseñamos, digamos, la estrategia para que eso no llegue, ¿vale? Entonces, yo lo primero que quiero decir es que yo hoy voy a hablar de degeneración del manguito, pero degeneración no quiere decir ni edad, ni quiere decir que vaya siempre a peor, a peor, a peor. Todo va a peor porque somos organismos biológicos, pero es que todo va a peor. Me refiero a que todo tiene un desgaste. Todo sistema biológico nace, crece, se reproduce y muere. Y es que eso es así. O sea, nos guste o no nos guste, esa es la línea, ¿vale? Y tenemos que ir, digamos, nuestras estructuras cada vez se van a ir cargando o sobrecargando con menos esfuerzo. Entonces, también esto el paciente tiene que entenderlo. Yo es que antes hacía, bueno, pues vamos a ver qué es sensato lo que hace o no, porque claro, si me dice yo es que antes levantaba en press de hombro 80 kilos, tengo 80 años y quiero seguir, pues a lo mejor hay que ser más realista. Mire usted levantaba eso cuando sus tendones estaban en condiciones óptimas y ahora pues están desgastados y esto es así, no podemos pedirle tanto, por así decirlo. ¿Es verdad que se pueden romper los tendones solos? Simplemente por la edad, por ese desgaste que tú estás diciendo, ¿es real? Sí, claro. Por eso he dicho que normalmente, si pedimos una resonancia a todos los que estamos aquí, quizá alguno de nosotros tengamos una rotura del manguito. Pero lo bueno es que el manguito rotador son un conjunto de 4 tendones,
¿vale? Esos 4 tendones abrazan a la cabeza del húmero y actúan de forma como si fuera una especie de banda continua, ¿vale? Es decir, prácticamente continua. Hay pequeñas separaciones para identificarlo, pero muchas veces continua, ¿vale? Entonces, que haya una roturita parcial no quiere decir que el resto del manguito no pueda seguir funcionando, ¿vale? Entonces, cuando hay una rotura del manguito, lo que tenemos que entender es dónde, en qué zona está, qué ejercicios tenemos que hacer para potenciar la otra zona y qué otro ejercicio o qué otro gesto hay que evitar para seguir machacando esa zona, ¿vale? Y en este caso, me da la impresión, no sé a ustedes qué les parece, pero qué puñeteras son las lesiones del hombro. Perdonen ustedes, porque la verdad que yo desconocía que se podía sufrir del hombro. La verdad que hasta ahora no he sufrido nunca, pero por lo que está comentando Juanma. Claro, hay que tener en cuenta que es una parte del cuerpo que, como has dicho tú antes, es muy utilizada y no nos damos cuenta, pero los brazos, es que claro, tiran de ahí. Es que estamos conduciendo y esta posición a la larga acaba doliendo el hombro y sí, ciertas posiciones que sin darnos cuenta. Otra cosa que me llama mucho la atención, el hombro congelado. Eso, uno lee lo que pone sobre el hombro congelado y uno dice, joder, qué malo es eso. Y sin embargo no es nada tan grave tampoco. Bueno, sí, el hombro congelado es una enfermedad del hombro, ¿de acuerdo? En la cual primero aparece un episodio muy doloroso del hombro, el paciente nota mucho dolor y tras ese dolor el hombro va perdiendo la movilidad hasta que llega un momento que según el grado podemos tener un hombro pegado al cuerpo y por eso se llama congelado, porque no podemos quitarlo. Para que los pacientes sepan qué le pasa en el hombro, les voy a dar dos cositas muy claras. Sabéis que me gusta ser muy claro y que vamos a ir a que él mismo sepa lo que le pasa en el hombro, ¿vale? En el hombro tenemos dos síntomas básicos, ¿vale? Primero, que nos duela y segundo, que no podamos moverlo, ¿de acuerdo? Muchas veces se asocian, pero otras veces no. El hombro congelado sería una falta de movilidad, es decir, dentro de la falta de movilidad solamente o fundamentalmente hay 2 enfermedades que la producen. El hombro congelado, que científicamente le llamamos capsulitis adhesiva, y la artrosis. La artrosis es una degeneración de la articulación, igual que pasa en la rodilla, que ya hemos hablado, en las caderas o en otro sitio, también puede pasar en el hombro, con menos frecuencia porque no está sometido a carga, pero también se puede producir. Entonces, esas 2 enfermedades limitan la movilidad. Entonces, el hombro que no puede subir, ¿vale? No puede subir cogiéndome con la otra mano, porque muchas veces no puede subir porque no tengo los tendones, pero si alguien me sube el hombro, yo lo muevo perfectamente, ¿vale? Pero hay veces que eso no se produce. Pues si yo ayudándome con la otra mano o que alguien me mueva el hombro no consigo moverlo completamente, solamente hay 2 patologías, o el hombro congelado o la artrosis. Y después estaríamos ante cuando el síntoma principal es el dolor, ¿vale? Cuando el síntoma principal es el dolor, habitualmente tenemos que la enfermedad está o en el manguito o en el espacio que hay entre el acromion, que es el hueso de aquí, y la cabeza del húmero. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es por dónde pasa el manguito? El espacio subacromial. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos maniobras en las cuales vemos si hay una cosa u otra. Y lo que hablábamos antes, con una buena exploración tenemos el 80-85% de la exploración, o sea, del diagnóstico del hombro. No necesitamos una resonancia. Yo, haciéndole maniobra exploratoria a una persona, puedo saber en un 85-90% de los casos el diagnóstico correcto y poner un tratamiento. No necesito para un tratamiento esperar una prueba diagnóstica. Afortunadamente yo, por ejemplo, que manejo la ecografía, en mi consulta tengo un ecógrafo. Dolor de hombro que entra, dolor de hombro que le pongo el ecógrafo y veo en el momento qué le ocurre. No necesito resonancia ni nada. Veo si el manguito está roto, si el manguito está inflamado, si está inflamado el espacio donde va el manguito. Y eso y la exploración me da un diagnóstico prácticamente de un 100%. La verdad es que siempre hablamos aquí de que tenemos que tener precaución. Cuidado con las caídas, sobre todo las personas mayores. Pero una caída tonta aquí en el estudio, en la casa, en cualquier sitio, seguro que nos puede suceder. ¿Cuál es el peligro real en el hombro de una persona mayor? ¿Hay fracturas complicadas, difíciles de recuperar? El hombro, la fractura del húmero, que es el hueso del hombro, es una de las fracturas más frecuentes en personas mayores. Y esto tiene que ver con la osteoporosis, ¿vale? Nosotros cuando vemos una persona mayor con una fractura de húmero, normalmente no necesitamos otra prueba para decir que tiene osteoporosis, es un paciente frágil. Y normalmente empezamos el estudio de parámetros analíticos,
calcio, vitamina D, fosfatasa alcalina, todas estas cosas que hemos dicho en el programa de osteoporosis, y hacemos un estudio porque es un paciente frágil. Sabemos que después de una fractura del húmero, una fractura del hombro, muy probablemente va a venir otra fractura osteoporótica, que pueden ser incluso más graves, que puede ser como la fractura de cadera, la fractura de columna vertebral, puede ser la fractura de radio. Todas estas fracturas se asocian a osteoporosis, y una de ellas es la del hombro. Y efectivamente, cuando hay una fractura por osteoporosis, normalmente en pacientes mayores del húmero, es que el húmero no es que se rompa de forma limpia, es que estalla la cabeza del húmero. Y normalmente hablamos de fracturas de 4 fragmentos, 3, 4 fragmentos, o sea, tenemos muchísimos fragmentos. Son fracturas muy difíciles de operar porque reconstruir ese puzzle es complicado, y después de esa fractura normalmente queda una limitación funcional importante. Hay una cosa que solemos hacer mucho, de esa mala costumbre que tenemos los andaluces, sí. Siempre, bueno, me duele, pero bueno, ya se me pasará, no necesito nada, es una molestia que tengo. Si corre peligro, si realmente tarda en visitar al traumatólogo, cuando te ha dolido una vez, otra vez, y lo dejas pasar, no es bueno. No. Bueno, es lo que he dicho antes. En principio, los dolores de hombro no suelen ser cosas graves, no son consecuencias de nada graves. Normalmente el dolor de hombro como tal, lo hemos dicho, es o una inflamación del espacio subacromial o una inflamación o una patología del manguito rotador, ¿vale? Y en esto tiene mucho que ver los ejercicios. Entonces, normalmente hay un tratamiento de base, siempre y cuando no se acompañe de otros tipos de síntomas, como fiebre, un dolor que no cede con analgesia o nada de eso, que nos puede hacer que nosotros mismos podamos tratarlo. Cuando aparece un dolor de hombro, cuando no es muy intenso, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo hemos hablado muchas veces, crema antiinflamatoria, algún tipo de analgesia oral, o que no tenga muchos efectos secundarios y que además hayamos tomado previamente, siempre asesorada por el médico de atención primaria, ¿vale? Y después ejercicio. ¿Mucho ejercicio? Bueno, hay ejercicios específicos, nosotros le llamamos ejercicios pendulares, ¿vale? Y es actuar el brazo como un péndulo. Yo ¿me puedo levantar aquí y se me ve la cámara o no? A ver si... Bueno, si te pones si Noemí es capaz de mover la cámara de allí, sí. A ver, espérate, un momentito. Sí, porque hoy lo hablando un poco de todo, ver, sí. mientras se levanta, hoy echamos de menos los objetos que trae, pero sí, bueno, si uno hace un ejercicio, es que una prueba práctica... He estado buscando la cinta de goma que tenía y no... La verdad que no echaba de menos aquí, pero bueno. Pero no pasa nada, yo tengo recursos para todo, Pepi. Por eso es lo importante. Bueno, una de las cosas que hacemos, ¿vale? Mira, me voy a quitar los cascos y ya está más cómodo. Uno de los ejercicios, los pendulares, es me apoyo en un respaldo de la mesa con el tronco hacia adelante y una botellita de 1 o 2 litros, ¿vale? Hago como si fuera un péndulo, ¿de acuerdo? Este péndulo. Se ve perfectamente. ¿De acuerdo? Este péndulo, esto lo que va a hacer es que el espacio entre lo que es el acromio y el manguito se vaya abriendo, entonces se va a pinzar menos. Simplemente esto, ¿vale? Yo a los pacientes les digo, vamos a dibujar un círculo en el suelo y una cruz, como si fuera una cruz, ¿vale? Como bendiciendo el destino. Ahora que está aquí el Papa, pues vamos a bendecir el suelo, ¿vale? Ese es un ejercicio bastante sencillo que podemos empezar a hacer en cuanto empieza a dolerme el hombro. Vale, ¿no como prevención? Como prevención. Vale. Como prevención, incluso también cuando empieza a dolerme el hombro. ¿Qué es lo que tengo que marcar? El límite. El límite es el dolor. Es decir, yo puedo tolerar una leve molestia, pero yo no puedo tolerar dolor. Si tolero dolor es porque me estoy pasando en intensidad o en arco de movimiento, ¿vale? Otros ejercicios son estiramientos, ¿vale? Estirar la zona posterior del hombro, ¿vale? O la zona anterior del hombro, ¿de acuerdo? Me lo echo un poquito atrás y voy estirando la zona anterior. Toda esa cosa de estiramiento va haciendo que eso vaya funcionando, o sea, se vaya abriendo un poquito más el espacio. Eso es para abrir un poquito el espacio. Y normalmente, solamente con eso, el paciente nota cierta mejoría. Y también que es muy importante, pues eso, calentar antes de hacer ejercicio físico y luego estirar. Es muy importante porque luego puede llegar las dolencias, ¿no? Que no nos damos cuenta y hacemos ejercicio y nos vamos corriendo a otra cosa. Sí, bueno, es que a mí me pasa. En el caso de hacer ejercicio, sí. Yo ahora diremos también algunas precauciones, pero sobre todo el hombro es la articulación más móvil, ¿no? Lo decíamos al principio. Entonces, estiramientos del hombro son prácticamente obligatorios para prevenir ese dolor de hombro, ¿vale? Después, esos son estiramiento y movilidad. Después tenemos el fortalecimiento del manguito, ¿vale? Que en este caso sí me hubiese venido haberme traído la cincha. Pero bueno, ahora lo explico.
Me importas tú, un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Onda Local de Andalucía. Bueno, la verdad es que yo sabía que esto del hombro iba a traer cola, ¿eh? No se crean ustedes que no. Cuando él me dijo a mí, vamos a hablar del hombro, y empecé a bichar por ahí y a mirar, y luego lo he comentado con otras personas mayores con las que tengo mucho contacto, y bueno, en este programa, si algo tenemos en especial con los mayores, que nos encanta ponernos en la piel de nuestra gente, de los mayores. Y hemos recopilado algunas de las dudas y situaciones más comunes que cualquier persona mayor que nos esté viendo en este momento, cualquier rincón de Andalucía, se encuentra en su día a día. Vamos a ver si somos capaces. La primera, me dice, doctor, llevo una semana que me cuesta la misma vida abrocharme el sujetador por detrás o ponerme la chaqueta, porque el brazo no me llega atrás y me da un pinchazo. ¿Esto es síntoma de una lesión grave o es un simple reuma? Bueno, es una de las preguntas más habituales en la consulta. Es decir, la paciente que llega y dice, yo ya no me puedo abrochar el sujetador por atrás, sino que me lo tengo que dar la vuelta y me lo echo para atrás y tal. Bueno, cuando eso es, habitualmente no tiene por qué ser nada grave, ¿vale? Entonces, habitualmente el gesto de abrocharnos el sujetador, bueno, abrocharse el sujetador yo no lo hago, pero el hecho de este implica una gran rotación del hombro hacia atrás. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es limitar, o sea, estirar mucho lo que es la zona posterior, ¿vale? La zona posterior y la zona anterior. Forzamos mucho a nivel de este. ¿Qué ocurre? Muchas veces tenemos aquí la zona anterior del hombro, ¿de acuerdo? Aquí pasa el tendoncito del bíceps y después aquí tenemos otro huesecito que se llama coracoide que puede hacer pinzamientos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago esto aquí, lo que hago es pinzar mi manguito con este huesecito de aquí. De hecho, algunas veces a mí también me duele, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer a esto? ¿Vale? Un ejercicio muy sencillo es, primero, estirar la zona anterior del hombro, ¿vale? ¿Para qué? Para que toda esta zona tenga más movilidad, tanto anterior como posterior del hombro. Eso va a darle un poquito más de juego a la articulación para que yo me la lleve un poquito atrás, ¿vale? Si aparece un dolor tipo pinchazo, la estructura dañada probablemente sea o el tendón del bíceps, ¿de acuerdo? Que lo va a notar si coge algo un poquito separado del cuerpo y lo va a llevar hacia arriba, le va a dar el mismo pinchazo, ¿vale? O uno de los músculos que conforman el manguito, que es el subescapular, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para ejercitar esto y que nos duela menos? Pues mira, una bandita elástica como si fuera este muellecito, ¿de acuerdo? Codo a 90 grados, ¿vale? Y lo que voy a hacer es abrir un poquito, ¿vale? Mantengo 3-4 segundos y cierro un poquito, ¿vale? Esto me va a activar el infraespinoso que está detrás, ¿vale? Tiro aquí, mantengo y otra vez aquí, ¿vale? Con una bandita elástica con una resistencia media, no tiene que ser nada de alta, ¿vale? Cuando acabemos eso, ponemos la bandita enganchada al picaporte de una puerta o una silla, ¿vale? Y hacemos el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Pero en vez de tirar, digamos, hacia... Lo he puesto al revés, ¿vale? Bueno, lo hago con el otro brazo, ¿vale? En vez de tirar hacia afuera, lo que hago es hacia adentro. Tiro hacia adentro, mantengo un poquito de tensión adelante y suelto despacito. O sea, las gomas elásticas no se pueden soltar fuerte, ¿vale? Y eso me va a estar potenciando tanto el subescapular como el infraespinoso. Con esos dos ejercicios, lo que estamos haciendo es hacer que actúen de forma coordinada el músculo que está delante y el músculo que está detrás. Y es lo que hablamos antes. Tienen que jugar en armonía. Todos los músculos del hombro tienen que jugar en armonía, ¿vale? Otra cuestión, otra pregunta que le haría yo a esta paciente, o si la viera, lo vería en directo. No me hace falta casi ni explorarla. Pacientes que vienen con los hombros echados hacia adelante, personas mayores que van hacia adelante, ¿de acuerdo? Que ya tienen una cifosis senil y el hombro se va hacia adelante. ¿Qué ocurre? Que al echar el hombro muy adelante, lo que hacemos es sobrecargar la zona anterior. Y no podemos, claro, abrocharnos el dedo, ¿vale? La postura del hombro es hombro atrás. Lo explicamos en el programa de columna cervical. Hombro encima del hombro, o sea, oreja encima del hombro y los hombros lejos de la oreja, ¿vale? Como una posición así. Todo lo que sea los hombros hacia atrás, llevarlo hacia atrás, es que las escápulas se ponen paralelas. Y entonces ya me permite llegar aquí. Si yo intento llegar desde aquí, voy a pinzar mucho y me va a doler, ¿vale? Seguramente esa paciente tenga una actitud un poquito hacia adelante. Es que es curioso, ¿eh? Claro. La verdad que aquí aprendemos mucho. Sí, además es que cada vez que viene Juanma es como que nos recuerda que tenemos que cuidarnos y que tenemos que hacer deporte, que tener unas rutinas
y la verdad es que muy bien, ¿eh? Pero fíjate que yo, en el rato que llevamos de programa, ya, no sé, soy capaz de asimilar alguna de las preguntas de aquí. Por ejemplo, esta de ahora, con el hombro congelado, no sé si tendrá algo que ver con esto o no tendrá que ver. Dice, a mí el hombro no me molesta casi nada durante el día, mientras hago las cosas de la casa. Pero es meterme en la cama, apoyarme sobre ese lado y despertarme del dolor. ¿Por qué el dolor del hombro es tan nocturno y qué puedo hacer para descansar mejor? ¿Eso tiene algo que ver con lo que hemos hablado del hombro congelado? Habitualmente no. El hombro congelado duele normalmente casi todo el día al principio y después lo que hace es que restringe mucho el movimiento. Ese caso es típico de una tendinopatía del manguito o de un compromiso supracromial. Es decir, el manguito lo tiene inflamado seguramente. ¿Qué ocurre cuando nos vamos a dormir? Lo primero es no dormir de ese lado. Es decir, cuando dormimos, intentar evitar el lado doloroso. El lado doloroso tiene que ir hacia arriba. Y si podemos, poner un cojín, si dormimos de lado, un cojín entre el codo y eso para relajar toda la musculatura. Dormimos abrazado a un cojín, no hacia adelante, sino aquí encima. ¿Vale? El problema es que, bueno, a lo largo de la noche el cojín acaba en cualquier sitio. Pero por lo menos nos permite conciliar el sueño. El típico caso son pacientes que hacen una vida normal y a la 1 a las 2 y algunos me dicen, doctor, es que tengo que dormir sentado en un sillón porque como me metas en la cama, rabio del dolor de hombro. Y a mí me encantaría decir, bueno, pues me encantaría ponerte una infiltración en ese momento y te quedas nuevo, pero bueno, normalmente no es tan inmediato. Pero parece que es muy recurrente este tema. Porque han sido varias las personas a la hora de preparar estas preguntas que me decían, es que por la noche no duermo. Lo que tú dices, me despierto a las 2 de la mañana y no hay manera de dormir. Y a mí me ha pasado incluso eso de abrazar la almohada y la verdad me llama mucho la atención. ¿Qué quieres que os diga? Porque la verdad es que uno, como habré de tantas cosas con Juanma... Bueno, pues no sé cómo se llama esa mujer, pero bueno, le voy a explicar... Ángeles, pues mira, Ángeles, te voy a explicar una rutina para ir a la cama y intentar evitar que esto vaya más. Si llevan mucho tiempo, normalmente un dolor de hombro que no cede en 2-3 semanitas, ya hay que consultar con el médico de cabecera. ¿Vale? Que nos daré un tratamiento antiinflamatorio o analgésico en función de lo que podamos y que ya sea un poquito más dirigido. Ya los ejercicios, después de 2 o 3 semanas, le hemos dado tiempo al cuerpo a repararse por sí solo. Si no, ya tenemos que actuar. Y si esto va más allá de los 2 meses o 3 meses, ya para eso estamos los traumatólogos, los rehabilitadores, ¿vale? Lo valoramos, vemos que puede ser y probablemente por eso que me cuenta, ¿vale? Es verdad que es un síntoma solo, pero sí, es muy característico. El dolor nocturno es muy característico de la tendinopatía del manguito reumatado. Normalmente el supraespinoso, que es el tendón que está arriba, ¿vale? Habíamos hablado antes del infraespinoso que está atrás, el subescapular que está delante, pues el subescapular y ahora va el supraespinoso, es el que está arriba. Y el que normalmente se pinza contra el acromion, que es el hueso duro que tenemos aquí. Si nos dan así, este es el hueso. Entonces, cuando estamos dormidos, cuando nos tumbamos, la cabeza del húmero asciende, ¿vale? Y se presiona contra el acromio. El manguito, una de las funciones que tiene es bajar la cabeza del húmero. Entonces, cuando está debilitado, cuando se desgasta, permite ese ascenso y que pince ahí. Y eso provoca un dolor y el paciente se despierta por la noche. Cosas que vamos a hacer cuando nos vamos a dormir. Lo primero, estiramiento de la región posterior del hombro, ¿vale? Hasta donde tenga molestias leves, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una rutina de estiramiento aquí, ¿vale? Podemos estirar también el infraespinoso si me tiro de aquí o me cojo aquí y tiro del codo adelante, aquí muy poquito, ¿vale? Ese es un estiramiento del infra, ¿de acuerdo? O simplemente llevar el brazo aquí atrás para estirar el subescapular, ¿vale? Estiramiento. Y después el ejercicio de pendulares, ¿vale? Hacemos unos minutitos con una botellita de 1 o 2 kilos, lo que podamos, tronco echado bastante hacia adelante y dejamos con un péndulo relajando. Se derrama una gota. La botella cerrada. Pues, y de esa manera abrimos el espacio un poquito antes de irnos a dormir, ¿vale? Después, el tratamiento va a ser, si dormimos boca arriba, intentar que ese brazo o repose sobre nuestro cuerpo o repose sobre un cojín, ¿vale? Si dormimos boca arriba. Y si dormimos de lado, dormir sobre el lado sano y en el lado enfermo, el que nos duele, pues un cojín entre lo que es el tórax, o sea, las costillas y el hombro. Y lo dejamos pues tranquilito aquí al lado, un poquito abierto para que esa musculatura se relaje, ¿vale? Con esa rutina antes de ir a dormir deberías mejorar. Si no mejora, tendremos que valorarte, porque muchas veces una simple infiltración del espacio subacromial con un corticoide lo arregla todo.
Claro. ¿Cómo te quedas? Me quedo que no doy crédito. Estoy yo haciendo ejercicios también para esta noche. ¿Qué pasa cuando es postural? Simplemente con una persona, pues eso, tiene ciertas costumbres, rutinas y tiene una postura y al final eso se va convirtiendo en un dolor que no... ¿Es suficiente con dejar de hacer esa rutina, ese movimiento o ya habría que... o podría llegar a más? No, mira... Depende qué rutina, ¿no? Por ejemplo, si es un movimiento repetitivo hacia arriba, por ejemplo, hay ciertas actividades domésticas que tenemos que hacerlas o con menos frecuencia o no hacerlas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es limpiar cristales altos. Llega un momento en que eso somete a tal carga al hombro y a un hombro de una persona ya mayor que está desgastado, no le viene nada bien. Lo único que vamos a precipitar es un pinzamiento mayor, una inflamación mayor y una posible rotura antes. Entonces, todos esos gestos que se hacen haciendo un esfuerzo por encima del nivel de la cabeza, eso va a sobrecargar muchísimo el hombro. Colgar cortinas, desenroscar una bombilla, o los hombres también, ¿no? La pintura o lo típico destornillado por encima de la cabeza o limpiar cristales, todas esas cosas deberíamos ir delegándolas en alguien un poquito más joven. O otra opción es subirnos a una escalera para pintar al nivel, limpiar cristales o colgar las de estas a un nivel un poquito más bajo. Pero claro, ahí hay que hacer también una evaluación muy importante del riesgo de caída. No vaya a ser que por subirnos a una escalera salvemos el hombro y nos rompamos la cadera. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. Bueno, la verdad es que yo tenía cierto pánico a la hora de... Cuando he hablado con la gente que hablé y tomé notas para hacer 3 o 4 preguntas, la verdad que coincidíamos en muchas cosas. Por cierto, Mari Carmen, que no lo he dicho en la primera pregunta, que ya para sus 79 años que tiene, que es lógico que te cueste, a mí me cuesta muchas veces rascarme, no te creas que no, pero bueno, oye, y hay un caballero, Juan José, que yo sé los problemas que tiene Juan José. Dice, tengo una rotura en los tendones del hombro. ¿La única solución a mi edad es operarme o existe tratamiento sin pasar por el quirófano que me puedan devolver poco a poco la movilidad? Eso sí que tiene tela, ¿eh? ¿Cómo me has dicho que se llama? Juan José. Vale, Juan José. No es la única opción, no es operarse. Depende mucho de qué edad tenga. La edad no es porque nosotros nos guste sentenciar, sino simplemente, pues si hay una rotura degenerativa del manguito rotador y estamos en una edad avanzada, lo más normal es que ese tejido sea un tejido de mala calidad. Entonces, a la hora de operar, que nosotros lo que hacemos es coser ese tejido, no sea eficaz, porque lo mismo que estás dando puntos, está siguiendo destrozando el tejido. ¿Por qué? Es como un trapo viejo. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a los pacientes. Si tenemos un trapo nuevo, lo cose y queda muy bordadito, pero imagínese una tela comida por el sol en la cual le estemos dando puntada. En el momento que le da una puntada, conforme le estás dando la punta con el hilo, está rompiéndola a la hora de apretar el nudo. Entonces, muchas veces la única solución no es esa. Yo normalmente en el hombro lo tengo muy protocolarizado, o sea, me parece es una de las cosas donde tengo más claro cómo actuar con el paciente. Y lo primero es establecer una rutina de ejercicio, si puede ser acompañado de un fisioterapeuta, mejor, pero si no, le establezco yo la rutina de ejercicio y voy desde los ejercicios pendulares a ejercicios específicos para la patología o el tendón que tiene roto, que se lo doy en la consulta, se lo imprimo y se lo doy. Mire usted, vamos a hacer este de esto. E intento concienciarlo de que esa es la solución, porque claro, el problema muchas veces del paciente es que piensa que queremos no operarlo o no queremos darle una solución. Es que muchas veces la solución más fácil es no hacer nada. No es que sea más fácil, sino la mejor, ¿eh? La mejor solución muchas veces es que, digamos, podamos
adaptarnos a ese tipo de lesión y hacer una vida completamente normal con ese tipo de lesión. Cuando el dolor no se va o la limitación no se va, a pesar de tratamiento conservador, es decir, una tanda de ejercicio específico para ese tipo de patología, pues depende si tenemos más alteración de la movilidad o dolor, planteamos otro tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones son las infiltraciones. Infiltraciones en el hombro son muy efectivas. El paciente dice muchas veces, no, pero es que eso no cura, es que me pone usted un antiinflamatorio y no cura. Digo, bueno, pues sí cura, ¿no? Porque aquí lo que estamos tratando es el dolor del hombro. La degeneración del manguito, evidentemente, no lo cura eso ni lo cura nada, ni la cirugía, ¿no? Nosotros lo que hacemos con la cirugía en un momento dado que hay una rotura del manguito es intentar que ese manguito vuelva a su sitio. Y ya hoy en día tenemos sustancias que hacen que esa sutura pueda biológicamente ser más eficaz. Quiere decir, si está el manguito desgastado, ya hay implantes que lo comercializan los laboratorios, son parches de colágeno con factores de crecimiento y todo eso que hacen como una especie de tejido más joven. Pero es lo mismo, no está exento de riesgo, no está exento de posibles complicaciones, ni tampoco son todavía la panacea. O sea, no hay nada que haya demostrado dar marcha atrás a una patología que es por envejecimiento. Aquí hablamos mucho siempre de que deben de ir y visitar a un fisioterapeuta, que lo hay muy cualificado, muy preparado, sobre todo en el tema de los huesos en general. Ellos son los mejores expertos a la hora de tratar cualquier cosa. Bueno, los fisioterapeutas tienen una labor fundamental y de hecho creo que están subestimados muchas veces. Exacto. O sea, un buen fisioterapeuta que entienda bien la patología, que sepa exactamente y que tenga una perspectiva realista, porque muchas veces nos dejamos llevar por canto de sirena, por la patología deportiva, que muchas veces hemos dicho eso, ¿no? Que muchas veces queremos tratar a todo el mundo como si fueran deportistas y no todo el mundo es deportista. O sea, tenemos que adecuar el tratamiento y el plan terapéutico a las exigencias del paciente, no a otra cosa. O sea, entonces, un fisioterapeuta que sepa entender la patología, que sepa dirigir los ejercicios a esa patología concreta es complicado también, ¿eh? No es fácil. O sea, muchas veces pues nos perdemos en tecnificación, pues ahora vamos a utilizar esta máquina, ahora vamos a utilizar tal otra, ahora no sé cuánto, y muchas veces, pues lo que me pasa a mí en la consulta, muchas veces no es todo pedir una resonancia o irme a las pruebas más de estas, sino sentarse con el paciente, preguntarle qué le pasa, explorar qué le pasa y a raíz de eso poner un plan terapéutico enfocado a la lesión individual de ese paciente para las necesidades de ese paciente. Y eso es lo que es complicado ahora mismo y cada vez más complicado encontrar. Y se me ocurre, en tu caso, tus pacientes mayores, ¿cómo aceptan un diagnóstico por tu parte? ¿Lo llevan bien o les cuesta? Pues yo es que me gusta mucho hablar con los pacientes. Dentro del tiempo que tengo 10-12 minutos por paciente, quiero que esos 10-12 minutos sean ricos de verdad. O sea, muchas veces no es la cantidad, sino la calidad que de esto. Y yo no me gusta que el paciente se vaya sin al menos haber tenido la sensación de que lo he escuchado y lo he comprendido. O sea, yo normalmente pregunto al paciente sobre el dolor, pero también pregunto acerca de perspectivas que tienen, inquietudes y cosas de estas. Y hay pacientes que sé que les puedo ayudar y hay otros pacientes que solamente entrar sé que no les voy a poder ayudar. Yo soy traumatólogo, al final yo me encargo de valorar patología estructural. Estructural quiere decir yo, si veo una lesión en una estructura de cualquier articulación, discernir si yo puedo ayudarlo con una operación o no. Lo que ocurre, pues que bueno, por lo que decíamos, ¿no? Porque la patología musculoesquelética es tan frecuente, tenemos que muchas veces utilizar otro tipo de herramientas, infiltraciones, analgesia, ejercicio, todo eso, porque el sistema no da más, no da más. Pero sí que es cierto que si nos atenemos solamente a lo que es la función del traumatólogo, la función del traumatólogo es un paciente que ya ha hecho de todo y viene a mí para ver si con una operación le puedo ayudar. Y la operación se hace solamente sobre una estructura dañada. Y tiene que ser la estructura dañada la que esté causando el síntoma, no solamente una estructura dañada. Es decir, muchas veces nos encontramos lo que hablábamos antes, ¿no? En una resonancia magnética vemos una estructura dañada, pero el paciente no me cuenta síntomas de esa estructura, no le hago ni caso. Pero ni caso. Es
Es decir, yo me fío más de lo que me cuenta el paciente y de la exploración que yo hago de cualquier prueba que tenga, por muy sensible que sea, porque hay una cantidad de falsos positivos o de hallazgos incidentales, que se llaman, que son hallazgos que vemos en una resonancia magnética y que no aportan nada al juicio clínico. ¿Qué ocurre con los médicos que utilizan muchas pruebas? Normalmente cuando eres joven, cuando eres más joven, cuando al principio utilizan muchas pruebas porque quiere diagnosticar, conforme vas haciendo, digamos, teniendo más experiencia, entra más en juego ese ojo clínico, ¿no?, que hablábamos antes. Entonces, solamente pido pruebas que me van a cambiar un poco el diagnóstico, si no, habitualmente no las suelo pedir porque entiendo la patología sin ese tipo de pruebas. Hay una serie de cosas que cuando lo hemos hablado con el grupo de gente, me decían, pero a ver, tenemos que procurar tener pequeños gestos, hacer menos esfuerzo. Tenemos muchísimas veces, sobre todo las personas mayores, cuidado, y a mí el primero que digo que me pasa, de tener que vas a comprar y de repente te encuentras con 2 bolsas que no puedes tirar de ellas, o simplemente con un paquete de 6 botellas de agua. Yo el año pasado la manejaba muy bien, ahora me cuesta horrores, y eso que el súper lo tengo cercano. No sé, ¿qué podemos hacer para los que tenemos altillo? Metemos ahora la ropa de invierno, venga, vamos a meterla a los altillos, y terminamos con dolores, con molestias. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué consejos nos das? Bueno, el consejo es lo que hablábamos, ¿no? Cuidar la postura. Quiero volver a la pregunta de Mari Carmen, porque me has dicho ahora que tiene 79 años, por ejemplo, y ese no puede abrocharse sujetador, y hablaba que probablemente su postura fuera un poquito así. Imagino que siendo mujer con 79 años, esa actitud cifótica es, acordaros, el de este, ¿no? Como que me va venciendo un poquito, ¿vale? Pues tenemos que ir controlando. Y hubo un programa que hicimos un ejercicio, que lo voy a repetir, pero sin la goma elástica, que es, poner, digamos, anclar un poquito los hombros. Es decir, yo con esto tiro hacia aquí atrás y hago que la escápula, que son los huesecitos del hombro que están atrás, que están de esto, se junten y se pongan en paralelo. Eso me va a corregir la postura. Pues yo eso es un ejercicio que haría prácticamente a diario y que recomiendo prácticamente a diario a mis pacientes mayores. Yo mis pacientes mayores, mira, yo me especialicé en trauma deportiva, pero lo que me va gustando cada vez más es los pacientes mayores, porque al final son los que más me necesitan. Lo hablábamos el otro día, al final son ellos los que necesitan entender esa patología y muchas veces son ellos los que necesitan, digamos, un poquito más de entender, ¿no?, ese proceso por el que están pasando y darle soluciones, ¿no? Entonces, normalmente los pacientes mayores pues muchas veces encuentran en nosotros, yo mismo también me incluyo, gente que dice, es que es normal que te duela con la edad que tienes. Y hablábamos el otro día, ¿no? Empezábamos el programa diciendo, no, la edad no tiene por qué doler. O sea, podemos coger y analizar por qué duele. Oye, pues duele por esto, duele por lo otro, duele. Quizá haya detrás algo, ¿no? Claro, la edad al final significa también mayor debilidad, menos musculatura. Eso hace que se sobrecarguen más las articulaciones y duela. Pero la solución no es decir, con lo que te duele, sino, pues vamos a poner un plan para que te duela menos. Pues vamos a ejercitar, estiramiento, voy a ver qué puedo hacer yo como médico, porque claro, la educación médica es de todo, pero nosotros como médicos, pues pues en tu caso creo que aquí te puede beneficiar una infiltración, creo que aquí te puede beneficiar una cirugía, en tu caso, mira, una prótesis de rodilla, una prótesis de hombro que existe también cuando hay artrosis. Todas estas cosas tienen que ir muy individualizadas. Y pues lo que hablábamos, a los mayores que les recomiendo que se mantengan móviles. El cuerpo está para usarlo y lo que no se usa se muere. Es así, o sea, el cuerpo que no se usa es un cuerpo que se va a deteriorar antes. Esto no quiere decir sobrecargar, cuidado con los ejercicios de fuerza que ahora se llevan con pesas. También hemos dicho muchas veces, entrenamiento de fuerza no es entrenamiento con pesas. Vamos a hacer los ejercicios que hablamos aquí cada mes. Pues, todos esos ejercicios, les puedo asegurar, todas esas recomendaciones que damos, les puedo asegurar que les va a cambiar la vida a bien. Y vamos a cambiar la palabra no puedo por qué puedo hacer, ¿no? A preguntarme qué puedo hacer. Lo mismo que decíamos, ¿no? Y es que no puedo. Bueno, pues si no puedo hacer este ejercicio, pues venga, vamos a adaptarlo por otro. Pero no me digas no puedo, porque si no puedes tú, no puedo yo. Claro. Eso es una cosa también que le digo a mis pacientes. Me habías preguntado, ¿qué le dice a tu paciente? Pues le digo que si ellos no pueden, yo no puedo.
Aquí esto es un trabajo en equipo entre el paciente y el médico. Y muchas veces cuando el paciente viene muy contento porque le quita el dolor después de una prótesis de rodilla o lo que sea, oye, doctor, qué buen trabajo. Digo, qué buen ha hecho. Digo, no, qué buen trabajo estamos haciendo. Somos los dos. ¿Por qué? Porque si yo pongo una prótesis de rodilla muy bien puesta en un paciente que no es colaborador, que no se va a implicar en su recuperación, voy a tener un mal resultado. Peor que si pusiera una prótesis mal puesta en un paciente con buena actitud. Eso para ir mejor que un paciente. O sea, al final depende mucho también del paciente. Y claro, también se me viene a la mente estas personas mayores que han trabajado desde niños, niñas, y que se han cargado muchísimo, bien en el campo, bien en la obra, lo que sea. Y que con la edad pues se han ido dejando la familia, los hijos, el trabajo, y cuando ya más mayores empiezan a vivir, a salir, a hacer actividades, a bailar, ahora es cuando ellos a lo mejor dicen, ay, tengo este dolor, voy al médico, se anima porque también le anima a la familia, y ahora es cuando viene eso, ¿no? Están con esta postura y es cuando tienen que hacer eso, todo esto que no se ha hecho antes. Exacto, por eso lo de la prevención, ¿no? Normalmente siempre digo lo mismo, o sea, si la mejor medicina es la prevención. O sea, aquella que se pone antes de que aparezca una enfermedad. En el momento que aparece la enfermedad, todo lo que hacemos es aliviar síntomas, pero sobre todo en mi patología, o sea, en mi área, ¿no? Una vez que aparece la artrosis, lo único que podemos hacer los traumatólogos es aliviar síntomas. No hay nada, o sea, incluso poniendo una prótesis, lo hablábamos en el programa de rodillas, ni incluso poniendo una prótesis, yo le devuelvo al paciente algo natural. Le pongo una prótesis, un tratamiento sintomático, como un tratamiento analgésico, más que tenemos. La verdad que se nos va el tiempo volando. Yo no sé qué sucede cada vez que está aquí Juanma. Se nos va. Yo, si me lo permiten ustedes, darle las gracias a ese grupo de compis que cuando me reuní con ella y estuvimos hablando de este tema que íbamos a abordar hoy, pues me ayudaron a seleccionar 3 o 4 preguntas que creíamos entendían ella y ellos, que era clave con Juanma. La verdad, escuchar a Juanma, Pepi, es ver que explica todo tan claro. Claro, que encima un día le vamos a tener que hacer porque claro, trabaja por la salud de nuestro mayor aquí en Málaga de una manera genial. Ahora entiendo por qué cada vez hay más mayores que lo quieren más. Claro que sí. Juanma, nos quedan prácticamente 2 minutos. ¿Qué les decimos? Que cuando escuchemos nuestro cuerpo y ante el primer aviso de dolor, al médico, correcto. Bueno, primero tampoco, vamos a darle un poquito que calme un poquito el dolor, ¿vale? Que el dolor, lo decíamos en el programa anterior, es un testigo, ¿no? Es un testigo, o sea, el dolor que yo trato, que es el nociceptivo, el del aparato locomotor, son sensores que tenemos por todo el cuerpo y que nos va indicando dónde hay que poner un poquito de hincapié. Y es saber entenderlo, saber relacionarnos bien con él y intentar ese dolor mitigarlo. Al final, esto son básicamente 3 cosas, ¿no? Es, pues mantenernos ágiles y en movimiento, es decir, hacer una actividad física de forma regular, ¿de acuerdo? La siguiente cosa es tener una buena alimentación. Yo siempre, es que cada vez que vengo, repito lo mismo, pero bueno, es que es verdad, es que es la clave, ¿no? Para intentar no enfermar y si enfermamos, estar mejor preparados para afrontar eso. Entonces, una buena salud que nos permita tener, pues, una grasa corporal sana, no tener sobrepeso que va a sobrecargar todas nuestras articulaciones. Todas esas cosas se consiguen con una buena alimentación. Y después relaciones sociales, muchas relaciones, bueno, muchas tampoco, pero unas relaciones sociales sanas, que no nos juntemos para decir lo que nos duele a uno, a otro o criticar, sino que haya también que se puede hacer crítica, se puede quejar uno, puede expresar sus emociones, pero también tiene que haber algo de bueno en esa relación, que nos vayamos diciendo, oye, qué alegría me ha dado estar con Paco, con Pepi, o sea, a mí esto me encanta, me carga las pilas hasta el mes que viene, o sea, tú me dabas las gracias a mí, ¿no? Te la doy yo a ti por haberme demostrado lo que es la radio, haberme demostrado lo que es la lucha por ese edadismo, antiedadismo, esa bandera que tú llevas y que yo estoy encantado de compartir contigo. A mí me encanta venir aquí a cuidar a nuestros mayores porque son el eslabón más vulnerable que tiene la sociedad. Los niños por instinto no sale cuidarlos. Los mayores hay que concienciarse un poco de lo que han hecho por nosotros y ellos tienen que concienciarse todavía el legado que tienen.
Que no nos queda tiempo, 30 segundos. Cuídense de los hombros, caminen con cuidado y la semana que viene pasamos lista de nuevo. Y en el próximo programa de Juanma se lo vamos a avisar con tiempo. Sé que tiene mucha expectación y hay muchas preguntas. Los prepararemos, Pepi, ¿no? Sí, claro, nos prepararemos hasta el próximo día. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo día. Y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo.